Desde finales de noviembre pasado, comenzamos un intercambio de correos electrónicos con una persona que nos hizo llegar su historia, que, aunque se leía interesante, parecía algo incompleta. Era verdad. Nuestro interlocutor nos comentó que había enviado su relato en una especie de apuro para no arrepentirse de hacerlo. Y es que dedicándose a la psiquiatría, él había tratado de encontrarle una razón lógica a muchos casos perturbadores que habían llegado hasta su consultorio. La historia de hoy es justo ese relato que logramos completar y que ahora hemos editado y estructurado para darle el interés necesario. En esta narración, el nombre de nuestro protagonista es sumamente importante, pero a su pedido, hemos utilizado un seudónimo que no refleja su verdadera identidad. Así que, vamos a dar inicio. Recuerden que esto es Gritos en la Noche. Mi nombre es Mario, y prepárense para el miedo. Vomité. Estaba sudando profusamente y mi cuerpo no dejaba de temblar. ¿Qué estaba ocurriendo? Nada de esto hacía sentido con la lógica y ni siquiera dentro del sistema de creencias que envolvían a la fe con la que yo había sido criado. Mi profesión me había alejado de la iglesia, pero entonces, en ese momento, comencé a rezar. Recé las oraciones que, a pesar de no haber repetido en años, se presentaron frescas en mi mente en aquel preciso instante. Isaac, hijo, sal por favor y acepta que tú me mataste. La voz de mi madre me llamaba tan dulce como siempre desde el otro lado de la puerta. El único problema es que mi madre había muerto 7 años atrás. Y del otro lado, en mi consultorio, la única persona que me acompañaba aquella noche era mi paciente. Con más de 20 años ejerciendo la psiquiatría, puedo asegurarles que he visto una gran cantidad de cosas extrañas. Algunas fácilmente atribuibles a trastornos o desórdenes mentales. Pero hay otras pocas historias que, en definitiva, desafían toda explicación posible. Esta es una de las más aterradoras. Un relato que me hizo incluso abandonar mi práctica por un tiempo, tomándome las vacaciones más largas de mi vida. Por aquellos días yo atendía pacientes en un hospital público durante las mañanas, mientras que por las tardes veía pacientes privados en mi consultorio personal. Recuerdo que hubo mucho revuelo. Sin que nadie se hubiera dado cuenta, alguien había dejado varios ramos de limpias en la sala donde comíamos los médicos en el hospital. Por supuesto, como defensores de la razón que éramos, no estábamos dispuestos a creer en ese tipo de cosas. Pero las enfermeras y personal de limpieza se encontraban muy alterados y angustiados de que algún familiar inconforme de algún paciente quisiera dañar a alguien al no encontrar la mejora que ellos esperaban a su condición. Y es que a veces la gente llegaba creyendo que casos muy complicados
eran sencillos de resolver. Llegaban también con argumentos de que seres sobrenaturales eran los que aquejaban la cordura de sus pacientes, cuando claramente se trataba de alguna condición mental. Todos habíamos atendido personas así en algún momento, y no había un claro indicio de si estos ramos iban dirigidos a algún compañero en específico. Por supuesto, a nosotros los médicos con los aires de superioridad que inconscientemente a veces nos caracterizan, aquello nos tenía sin cuidado. Bueno, contesté molesto, una llamada en mi consultorio esa noche. Francamente, esa no era la mejor forma de responder, pero durante toda la tarde habían estado llamando sin parar, y cuando levantaba la bocina, nadie respondía. Habían incluso interrumpido las sesiones de los 2 pacientes que había recibido en consulta, principalmente porque mi secretaria había renunciado 2 días antes por su matrimonio. Yo no había podido revisar las solicitudes de empleo que me habían llegado para sustituirla. Era mi propia secretaria esos días. Por supuesto, otra vez nadie contestó a mi saludo. Entonces, el estrés me hizo gritarle a quien fuera que estuviera al otro lado de la llamada. Pero mientras mis reclamos no dejaban de fluir, fui interrumpido por un sonido extraño. Claramente aquello no era estática en la línea. Al contrario, parecía alguien quejándose sin emitir palabras. El identificador de llamadas solamente mostraba número privado. Así que era imposible saber quién me había marcado, pero me preocupé. Pensé que tal vez era alguien en problemas. El secuestro en aquel entonces se había puesto muy de moda. Y bueno, uno comienza a imaginarse cosas que a veces no tienen mucho sentido. Es nuestra naturaleza. La llamada entonces se cortó y colgué. Pese a todo, decidí no preocuparme más de lo necesario. Al final, nada podría haber hecho yo. Eran ya las 9 de la noche y era tiempo de volver a casa. Me olvidé de aquella llamada, pero tan pronto como el siguiente día, se volvió a repetir aquello. Exactamente a la misma hora sonó el teléfono y la respuesta fue exactamente igual. Eran apenas unos minutos antes de las 9 y un extraño quejido parecía responderme durante algunos minutos, hasta que la llamada volvió a cortarse, dejándome con las mismas preguntas y sin ninguna respuesta. Y no fue la última vez. Aquello ocurrió de manera continua por unas noches más, hasta que durante la 7ª noche, completamente harto, contesté nuevamente aquella llamada de un número privado con todos los insultos y amenazas que conocía. Una voz me interrumpió. Doctor, deseo hacer una cita. Detuve mi arranque de ira súbitamente y procedí a disculparme con mi interlocutora, que tenía una voz sumamente dulce. Esa voz me pareció casi familiar, pero no pude ubicarla de inmediato.
Traté de disculparme, le expliqué el porqué de mi respuesta inicial y procedí a preguntarle la razón por la que buscaba mis servicios. Aquella voz, aquella mujer me explicó que la cita no era para ella, sino para su hijo de 25 años, que estaba presentando comportamientos extraños. Al parecer, una depresión terrible también lo aquejaba. La señora enfatizó el hecho de que aquello era el diagnóstico de sus doctores, pero ella estaba segura que algún ente maligno estaba detrás de su comportamiento. Pensé que era una broma, pero la tranquilicé diciéndole que muy seguramente encontraríamos una solución más sencilla para sus problemas, pero que necesitaba evaluar personalmente a su hijo en mi consultorio. La voz me dijo que era imposible, explicándome algo que no me hizo sentido. Empezó a hablar del trabajo de su hijo y que necesitaba ir a la iglesia y muchas cosas que eran muy aleatorias. Parecía incluso que aquella mujer en algún momento dejó de hilar frases congruentes. Por alguna razón, después me dijo que solamente podía llevar a su hijo durante la noche. Deseaba que la cita fuera a las 9, no importando si mis honorarios se elevaban, ya que a esa hora no acostumbraba a recibir más pacientes. Accedí sin problemas y sin cargo extra, advirtiéndole, claro, que si en lo consecutivo deseaba seguir atendiendo a mi práctica en ese horario, ajustaríamos la tarifa. Nos vemos mañana entonces, Is. Se despidió aquella mujer en una forma que me pareció completamente inapropiada y que me causó una incomodidad difícil de describir. Me había dicho Is al final. No. Seguramente estaba yo equivocado. Antes de retirarme del consultorio, volvió a sonar el teléfono. El identificador volvía a marcar número privado y contesté pensando que era aquella mujer para cambiar el horario de la cita, considerando los tiempos de atención. Volvió a aparecer esa voz, ese quejido extraño. Colgué de inmediato. El cansancio seguramente estaba haciendo mella en mí y preferí irme a descansar a casa. Esa noche no pude dormir bien. Las pesadillas reviviendo la muerte de mi madre regresaron, y al levantarme de la cama esa mañana, el cansancio era notorio en las enormes ojeras que enmarcaban mi rostro. La mañana transcurrió normal, mientras en el hospital aún se hablaba de aquellas brujerías que habían dejado relacionándolas con extraños sucesos que habían experimentado algunos compañeros. Decían haber visto personas siguiéndolos. Algunos habían tenido la sensación de que en su casa había alguien más. Otros tantos como yo habían tenido pesadillas muy poderosas, impidiéndoles descansar. Histeria colectiva, pensé. Esa tarde mis 3 pacientes agendados en mi consultorio cancelaron. Reagendaron sus citas por diversas situaciones, así que pasé toda la tarde ahí estudiando y reorganizando expedientes hasta que dieran las 9 de la noche. Puntual como si se tratara de reloj inglés, sonó el timbre.
Cuando abrí la puerta, afuera de mi consultorio esperaba un chico que aparentaba menos de 25 años. Usaba un suéter gris enorme y su cabello largo cubría los lados de su cara. Entró nervioso, mordiéndose una manga. Pregunté si su madre venía con él, pero no obtuve respuesta alguna. Me asomé y en la calle no había nadie. Le pedí entonces que pasara al consultorio y comenzamos a llenar el expediente. Nombre, edad, historial de enfermedades. Preguntas muy rutinarias en este tipo de consultas fueron respondidas por aquel muchacho en formas que me hacían creer que estaba mintiendo. Cuando comencé a preguntarle el problema que lo aquejaba, él respondió que todo se trataba de la voz. La voz que le hablaba dentro de su cabeza y que en ocasiones parecía tomar control sobre sus acciones. Continué cuestionándolo y mi diagnóstico se orientaba más a esquizofrenia y un tipo de epilepsia por sobre un trastorno disociativo. Le expliqué mis impresiones sobre lo que podíamos esperar y le dije que le recetaría algunos medicamentos que lo harían sentir mejor, aunque para llegar a ese punto nos tomaría algo de tiempo. Está bien, doctor. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Y tú? ¿Is? Levanté mi mirada para acomodarme los lentes, aunque me quedé en silencio observando a aquel joven. Junto con su madre, ambos me habían llamado Is, diminutivo que detestaba y que solo podía tolerar que mi difunta madre usara. Pero en general, la gente nunca me llamaba de esa manera, mucho menos un paciente. Me dejaste morir, Is. Tú me mataste. Me dijo aquel joven con una mirada que en definitivo no era la misma con la que lo había recibido. Las piernas, a pesar de estar sentado, comenzaron a flaquearme. Sentí por un momento el impulso de responderle como si le hubiera respondido a mi mamá, pero en definitiva, aquello no tenía lógica alguna. Lo ignoré. Comencé entonces a pedirle que me hablara de cómo había empezado su problema, cómo era que había empezado a escuchar esa voz. Pero aquel chico empezó a hacer unos movimientos como si tuviera un tic nervioso. Y la voz. Su voz entonces le cambió. La voz de aquel joven, con la que había estado respondiendo, de repente se volvió grave. Comenzó a decirme que yo lo había matado, refiriéndose a mí como Is. Después, su voz se volvió muy aguda. Y esa voz aguda la reconocí de inmediato. Esa era la voz que me había llamado por teléfono para hacer la cita para aquel joven. Una voz dulce y cálida. Tú me mataste. Me dijo otra vez, mientras la impresión en ese momento era tanta que sentí de inmediato cómo se revolvió mi estómago y tuve que levantarme corriendo para entrar al baño a vomitar. Is. Solo había una persona que me llamaba Is.
Estaba sudando profusamente y mi cuerpo no dejaba de temblar. ¿Qué estaba ocurriendo? Nada de esto hacía sentido con la lógica y ni siquiera dentro del sistema de creencias que envolvían a la fe con la que yo había sido criado. Mi profesión me había alejado de la iglesia, pero entonces, en ese momento, comencé a rezar. Recé las oraciones que, a pesar de no haber repetido en años, se presentaron frescas en mi mente en aquel preciso instante. Mientras tanto, aquel joven no dejaba de tocar a la puerta del sanitario. Isaac, hijo, sal, por favor, y acepta que tú me mataste. La voz de mi madre me llamaba tan dulce como siempre desde el otro lado de la puerta. El único problema es que mi madre había muerto 7 años atrás. Y del otro lado, en mi consultorio, la única persona que me acompañaba aquella noche era mi paciente. 7 años atrás, al volver de mi internado en otro estado, llegué a casa, pero antes de abrir la puerta, me saludó una vieja amiga de la infancia que no gozaba mucho de la simpatía de mis padres. Pese a ya ser un adulto, preferí no entrar a casa de inmediato e irme a platicar con ella a un pequeño parque a unas cuadras de distancia. 2 horas después regresé a casa, solamente para encontrar muchas patrullas afuera de ella. Una vecina había visto salir a un joven desconocido de mi casa unos minutos antes. Según ella, era casi un niño, probablemente de preparatoria. El chico llevaba manchas de sangre en la ropa. Habíamos sido víctimas de un asalto a casa-habitación que probablemente había salido muy mal, y mi madre terminó siendo asesinada en la cocina. Sobre mi cabeza, el fantasma de que aquello no hubiera pasado si yo hubiera llegado directo a casa con ella se volvió una sombra que oscureció todo en mi vida por algún tiempo. Mi padre tampoco había manejado muy bien el dolor y ahora era un adicto al alcohol como muchos. Siempre me pregunté si mi madre me culpaba. Y ahora, su espíritu parecía estarme confirmando aquella terrible sospecha. Ahí, adentro de mi baño, comencé a llorar. Comencé a gritar por su perdón. Al otro lado de la puerta, los toquidos y los clamores con la voz de mi madre pararon. Cuando todo se quedó en silencio, me limpié los ojos, tomé un respiro y salí nuevamente al consultorio que se encontraba completamente vacío. En el sillón encontré un viejo broche de mi madre que había sido robado en aquel asalto. ¿Qué? ¿Cómo podía ser posible? 25 años. Hace 7 años, aquel paciente mío habría tenido 18. Tal vez, y solo tal vez, aquel joven fue quien irrumpió en mi casa esa tarde. Tal vez él había sido el asesino de mi madre. Nunca lo supe.
Aquel muchacho pareció desvanecerse y nunca volví a saber de él. Viví entonces con la angustia de saber que mi madre me consideraba a mí causante de su muerte, pero un día, platicando con un colega que es muy apegado a la religión, me dijo algo que nunca hubiera tomado en serio, pero que en ese instante me hizo todo el sentido del mundo. Satanás quiere a las almas que penan. Tú, con ese dolor terrible que guardas, eras la víctima perfecta para perturbarte, para alejarte de la paz que el propio recuerdo de tu madre te traía. No lo dejes entrar. Sé feliz. Sé feliz por ella. Han sido ya años en los que he intentado seguir ese consejo. Pero a veces aún flaqueo pensando que aquello era en verdad el espíritu de mi madre reclamándome. Tengo que repetirme una y otra vez que no es así, pero quisiera que hubiera una forma de estar seguro. ¿Ustedes qué pensarían si estuvieran en mi lugar?